Hay historias que parecen escritas por el destino, pero esta, la de Julián Quiñones, fue escrita a base de esfuerzo, dolor y muchas caídas. Porque no todos nacen con las mismas oportunidades, pero algunos nacen con un fuego interior que ni la pobreza, ni las lesiones, ni el olvido pueden apagar. Desde un pueblo humilde en Colombia, donde jugar descalzo no era una moda, sino la única opción, Julián soñaba con algo más grande que su realidad, y contra todo pronóstico, ese niño llegó a lo más alto del fútbol mexicano. Fue campeón con Tigres, bicampeón con Atlas y América, 3 clubes, 6 títulos de Liga MX y una historia que lo catapultó hasta Arabia Saudita, donde hoy defiende los colores del Al-Qadisiyah como figura internacional. Pero, ¿qué hay detrás del futbolista que vemos cada semana? ¿Cómo se construye un hombre que tuvo que pelear por cada oportunidad, que cayó, fue ignorado y aún así volvió a levantarse más fuerte? Hoy quiero contarte la historia de Julián Andrés Quiñones. Una historia que no solo se trata de fútbol, sino de vida, de resistencia, de identidad y que quizá te haga ver tu propio camino con otros ojos. Ponte cómodo y acompáñame, porque esto apenas comienza. Y dime, ¿tú también estás dispuesto a pelear por lo que sueñas, aunque el mundo te diga que no puedes? Julián Andrés Quiñones nació el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, un pequeño y humilde municipio ubicado al suroccidente de Colombia, en el departamento de Nariño. Un lugar donde las carencias son muchas y las oportunidades pocas, pero para Julián cada rincón polvoriento, cada calle improvisada como cancha, era un escenario para soñar. Desde niño el fútbol fue su refugio, jugaba descalzo, a escondidas de sus padres, perdiendo la noción del tiempo con tal de estar cerca de un balón. No importaba si había comido, si tenía ropa adecuada o si el día ya caía sobre su espalda. Su única prioridad era jugar. En una entrevista recordó con nostalgia que cuando era niño a veces no regresaba a casa a la hora de la comida porque prefería seguir pateando el balón. No llegaba a la casa ni a comer, a veces me iban a buscar y yo no quería salir de la cancha. A veces se me rompían las pantalonetas y todo y mi mamá tenía que remendarla para poder seguir jugando, ¿no? Con mis amigos siempre en las canchas, en el pedazo de cancha que teníamos o en las calles, jugábamos descalzo y esa era nuestra felicidad. Ese niño no tenía zapatos de fútbol, pero sí una convicción que muy pocos conocen, la de creer en uno mismo, incluso cuando nadie más lo hace. A medida que Julián crecía, también lo hacía su talento. Ese instinto natural por el gol, su velocidad y su potencia física empezaban a llamar la atención. Fue así como a los 15 años se integró a Fútbol Paz, un equipo amateur de Cali que se convirtió en su trampolín hacia el sueño profesional. En su primer partido con Fútbol Paz hizo lo impensable, anotó 4 goles y dejó boquiabierto al cuerpo técnico. No necesitó más. Desde ese día, su nombre empezó a sonar con fuerza en los pasillos del fútbol colombiano, pero no fue sino hasta el torneo nacional sub-17 cuando su historia cambió por completo. En un solo partido hizo 17 goles. Sí, 17. Una locura que le dio la vuelta entre los cazatalentos. Gracias a un convenio entre Fútbol Paz y los Tigres, club que tenía una red de detección de talento en Sudamérica, Julián Quiñones fue elegido para cruzar la frontera y probar suerte en el balompié mexicano. Tenía apenas 18 años cuando empacó sus sueños y llegó a Monterrey, listo para enfrentar una cultura diferente, una liga más exigente y una competencia brutal. Pero lo que trajo en su equipaje no era solo ilusión, era hambre. Hambre de trascender, de cambiar su historia, de demostrar que desde un rincón olvidado de Colombia también puede salir un futbolista capaz de conquistar México. Julián arrancó en el equipo de la sub-20 de Tigres y desde el primer partido dejó claro que no venía a pasear. En tan solo 17 partidos clavó 15 goles. Su olfato goleador, su potencia al espacio y esa intensidad para presionar al rival lo convirtieron en el máximo anotador de la categoría. Sin embargo, en un club con una plantilla repleta de figuras y con pocas oportunidades reales para los jóvenes, la directiva decidió cederlo a préstamo. Su destino sería la Liga de Ascenso, hoy conocida como la Liga de Expansión, y el equipo encargado de recibirlo fue Venados de Yucatán. Era enero de 2016 cuando Quiñones debutó oficialmente en el fútbol profesional mexicano, y como suele hacerlo, lo hizo a lo grande, marcando un doblete en la Copa MX frente al Cruz Azul. Un mes después repitió la dosis con otros 2 goles en la goleada sobre los Bravos de Ciudad Juárez. En total, con los Venados firmó 6 anotaciones en 20 partidos. Nada mal para un joven extranjero, lejos de casa, adaptándose a un país nuevo y con la presión de demostrar que estaba hecho para cosas grandes.
Su préstamo con Venados fue más que un trámite, fue un laboratorio donde forjó carácter, donde entendió que el fútbol profesional exige más que talento, y ese paso le sirvió para regresar a Tigres con más madurez, más confianza y más hambre de triunfar. Tras su experiencia con Venados, Julián regresó a Tigres con el ánimo recargado. El club felino reconocía su progreso y decidió integrarlo de manera más activa al primer equipo. Aunque sus minutos en cancha fueron limitados, formó parte del plantel que se coronó campeón en el Apertura 2016, consiguiendo así su primer título en la Liga MX. Todo apuntaba a que por fin le iban a dar su lugar, que después de tanto esfuerzo, Julián tendría continuidad en uno de los equipos más fuertes del continente. Pero apenas comenzaba a ilusionarse cuando le dieron la noticia, volvía a salir a préstamo. Su nuevo destino eran los Lobos Buap, un club que recién había ascendido en el 2017 y que buscaba jóvenes con hambre, velocidad y ganas de comerse la liga. Bajo las órdenes de Rafa Puente Jr., debutó el 22 de julio con gol incluido frente al Santos Laguna. Un mes después, el 19 de agosto, se plantó en la cancha frente al América y les clavó un doblete. No era un golpe de suerte, era el mensaje claro de que había llegado para marcar diferencia. A lo largo del torneo, se convirtió en el alma ofensiva del equipo. Fuerza, desequilibrio, velocidad, pero sobre todo, carácter. Ese mismo carácter que lo impulsaba desde las canchas polvorientas de Magui Payán, ahora lo llevaba a ser uno de los delanteros más temidos de la Liga MX. Registró 16 goles y una asistencia en 28 partidos. Cada gol era un grito de rebeldía, un "aquí estoy" para los que alguna vez dudaron de él. Y como consecuencia, su valor se disparó, de estar tasado en 300,000 euros a valer 3.5 millones, según Transfermarkt. Ya no era solo una promesa, Julián Quiñones se había convertido en una realidad, en una figura, en una historia de lucha que apenas estaba comenzando a escribirse en grande. Después de romperla con Lobos Buap, Julián regresó a Tigres convertido en otro jugador. Ya no era el chavo que esperaba minutos desde la banca, ahora era una figura consolidada, con cartel, goles y la confianza a tope. Su regreso en julio de 2018 generaba expectativa, la afición quería verlo competir al tú por tú con las estrellas del plantel, y aunque no fue titular indiscutible, sí aprovechó cada oportunidad que tuvo. En la temporada 2018-19 anotó 9 goles y repartió 6 asistencias en 35 partidos. Fue campeón nuevamente en el Clausura 2019, levantando su segundo título de liga con los felinos. Lo estaba logrando, estaba compitiendo, marcando diferencia y creciendo. Pero el fútbol, como la vida, no es una línea recta. En julio de 2019, justo cuando se afianzaba como una pieza importante en el ataque, llegó el golpe más duro de su carrera. Una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha lo sacó de circulación por 10 meses. Se perdió 40 partidos y tuvo que comenzar desde cero otra vez. Una lesión así, para muchos, es el principio del final, pero para Julián era solo una nueva barrera por derribar. Fueron meses duros, largos, llenos de terapia, de silencio, de dudas y de esa ansiedad que solo conocen los futbolistas que han estado al borde del abismo. Quiñones regresó a las canchas el 8 de febrero de 2020, en un partido ante Chivas, entrando desde la banca, pero algo ya no era igual. Quería recuperar su nivel, su chispa, su olfato goleador, pero el ritmo no era el mismo. En la campaña 2020-21 apenas marcó 2 tantos y repartió una asistencia en 24 compromisos. Y entonces, cuando parecía que su historia con Tigres estaba llegando a su fin, apareció un nuevo bache en el camino. Miguel Herrera, recién llegado al banquillo felino para el Apertura 2021, no lo contempló en sus planes, y la directiva tomó una nueva decisión. Julián volvería a salir a préstamo. Su nuevo destino era el Atlas, un club con historia pero con una carga pesada, más de 70 años sin levantar un título de liga, un equipo que había perdido protagonismo pero que estaba por reencontrarse con la gloria, y fue ahí, en tierras tapatías, donde el atacante colombiano escribiría uno de los capítulos más épicos del fútbol mexicano. Cuando Julián llegó al Atlas, pocos imaginaban lo que estaba por suceder. Venía de una etapa irregular, de una fuerte lesión y de ser descartado por Tigres. En aquel momento, su valor de mercado se había desplomado. Pasó de valer 3.5 millones de euros en 2018 a apenas 2 millones cuando el club rojinegro lo recibió bajo el mando del estratega argentino Diego Coca. Desde el primer entrenamiento, la Pantera encontró a su complemento perfecto en el ataque, Julio César Furch. Bajo la mirada estratégica de Diego Coca, ambos comenzaron a construir una sociedad que se volvería temible. En los 17 encuentros de la fase regular, sumaron 11 dianas y 8
8 asistencias, siendo el motor ofensivo de los rojinegros. Y en la fiesta grande, esa química no se rompió, todo lo contrario. En los momentos más tensos, ahí estaban ellos. Quiñones le dio 2 asistencias clave a Furch que los consolidaron hasta la gran final de la Apertura 2021. Una final que se definiría por la vía de los penales ante León, y ese día el Atlas escribió una página eterna. Se consagraron campeones de liga después de 70 años, la espera terminó, y Julián Quiñones fue parte fundamental del milagro. Lejos de relajarse, el Atlas de Diego Coca arrancó el Clausura 2022 con la misma hambre, la misma intensidad y con la misma dupla letal al frente, Julián Quiñones y Julio Furch. Desde la jornada 1 el mensaje fue claro, querían repetir la hazaña. El colombiano y el argentino volvieron a lucirse con su entendimiento casi telepático. En la fase regular nuevamente marcaron diferencia, registraron 11 goles combinados y aportaron 5 asistencias, liderando el ataque rojinegro con personalidad, potencia y precisión. Pero el momento que terminaría por consagrar a Quiñones como un verdadero ídolo llegó en la liguilla. En la semifinal de ida, el Atlas recibió a Tigres en el Estadio Jalisco. Julián encaró al defensor Igor Lichnowsky y sacó un disparo impresionante desde fuera del área para clavar un golazo que sellaba el 3-0. Y si eso parecía suficiente, en la vuelta en pleno volcán volvió a vacunar a su ex equipo. Gol y celebración provocadora, con las manos en los oídos ante los abucheos. Estaba en su punto más alto, sin miedo, sin filtros. Después del partido, tras las críticas de la afición felina, Quiñones no se guardó nada. En sus redes sociales fue claro: ¿cómo me piden cosas que ni ustedes hicieron conmigo estando en Tigres? Recibiendo insultos, metiéndose con mi familia, ahora no me pidan respeto. Con ese carácter, con esa garra y con ese corazón gigante, Julián llevó al Atlas a una nueva final. Y sí, lo volvieron a hacer. Vencieron al Pachuca y se consagraron campeones del Clausura 2022. Atlas, bicampeón del fútbol mexicano. Y Quiñones, pieza clave en los 2 títulos. En apenas 2 torneos pasó de ser una apuesta a convertirse en leyenda. Después de conseguir lo impensado, de revivir a un club históricamente castigado y de convertirse en ídolo absoluto, Julián Quiñones ya no era el mismo que llegó a préstamo. Ahora era un delantero de élite, respetado, temido y con los reflectores encima. El Atlas no lo dudó ni un segundo. Hizo válida la opción de compra y adquirió su carta por 2.6 millones de euros. Julián se quedaba en Guadalajara, pero con una estampa distinta, la de referente. La afición lo amaba, lo idolatraba y coreaba su nombre cada vez que pisaba la cancha del Jalisco. Pero como todo en el fútbol, la gloria no dura para siempre. En los siguientes torneos, el equipo tapatío perdió fuerza, y aunque colectivamente ya no brillaban como antes, la Pantera siguió respondiendo. En el Clausura 2023 fue el segundo máximo goleador del torneo con 12 tantos, solo detrás de los 14 que firmó Henry Martín. Era evidente, Julián necesitaba un nuevo reto, y ese desafío llegó con el club más grande y exigente del país, el América. Las Águilas pusieron la mira en él, conscientes de que tenían frente a sí a un jugador diferente, con hambre de títulos y sed de seguir escribiendo historia. Así fue como, para el Apertura 2023, Julián Quiñones llegó a Coapa, un salto al siguiente nivel, una vitrina más grande, una presión más intensa, pero si algo ha demostrado la Pantera a lo largo de su carrera, es que está hecho para los desafíos grandes, y en medio de ese nuevo reto, llegó un momento especial en su vida personal y profesional. El 11 de octubre de 2023, Julián recibió oficialmente su carta de naturalización, se convirtió en ciudadano mexicano. No fue un trámite más, fue un acto simbólico, profundo, que cerraba un ciclo de casi una década formándose en nuestro país. Desde las categorías inferiores de Tigres, pasando por Venados, Lobos BUAP, Atlas y ahora América, Quiñones no solo se desarrolló como futbolista en México, se formó como persona, como profesional, como referente.